es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Capítulo 19, de algunos eventos importantes donde sí la iglesia se ve mencionada y se ve involucrada. Entonces nos tocaba, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, ver el versículo número 4. Y en el versículo número 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Cuando yo leí este versículo, creía yo que había algo que hacía falta ahí. Porque cómo era posible que solo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraran en tierra. Y me dio duda también, ¿por qué postrados en tierra si están en el cielo? Pero creo yo que Juan está viendo algo que es incomprensible para la mente humana. Porque Juan está en la tierra, su cuerpo está en la tierra. Él ha sido llevado en el espíritu al cielo. Y él está viendo a los 24 ancianos que asumen una postura de adoración. Y precisamente eso es lo que van a hacer. Tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes, en este punto dice que van a adorar a Dios. En el versículo 1 de este capítulo habíamos visto que una gran multitud de ángeles expresaban su adoración a Dios. Ahora, en esta adoración, quienes primero inician esta adoración son los 24 ancianos que representan a la iglesia y los 4 seres vivientes. Y en su adoración dice que estaban adorando al que estaba sentado en el trono. Adoraban al que estaba sentado en el trono. O sea que los 24 ancianos están en el cielo, porque solo ahí se podía ver el trono de Dios. Y ahí están también los 4 seres vivientes. Y este grupo reducido adoran al que está sentado en el trono y dicen 2 palabras que parecen simples y sencillas. Dicen amén y dicen aleluya. Amén quiere decir así sea. Y aleluya es adoración a Dios. Si tomamos la primera palabra, ¿a qué le están diciendo ellos amén o así sea? Porque son los 24 ancianos y los 4 seres diciendo así sea. Amén. Así sea ¿qué? Lo que han oído en los primeros 3 versículos. Y están diciendo así sea. Aquí tenemos a los seres celestiales del más alto rango, uniendo sus voces para alabar a Dios. Y aquí está la razón. Alabar a Dios por su juicio sobre Babilonia. ¿Qué es lo que vimos en los versículos anteriores?
que Babilonia ha sido juzgada y ha sido quemada, y varios grupos han visto de lejos a Babilonia humeando, desaparecida totalmente. Ahora estos seres celestiales unen sus voces con los 24 ancianos para decir así sea por su juicio sobre Babilonia. Se humillan y adoran a Dios. O sea que están reconociendo su grandeza y su sublime dignidad. Y como decía, expresan dos palabras: amén, aleluya. Amén sugiere aprobación y regocijo. Entonces, están aprobando el juicio de Dios sobre Babilonia. Y aleluya es que están adorando a Dios por ese juicio. Esto expresa una alabanza al Dios soberano que estaba sentado en el trono. Él, o sea, el Señor, tiene control de todas las cosas. Su poder se ha manifestado en su juicio sobre Babilonia y en la consumación de su ira sobre la humanidad incrédula. Habla de dos aspectos acá interesantes. Uno es el juicio sobre Babilonia y el otro es la consumación de su ira sobre la humanidad incrédula. No solo la humanidad de Babilonia, sino que sobre todo el mundo. El juicio de Dios estará finalizando ya sobre toda la humanidad de ese periodo. Pero el versículo 5 nos dice que Juan oye una voz que sale del trono, que no es la voz ni de los 24 ancianos ni de los 4 seres vivientes. Dice Juan, y salió del trono una voz que decía, y no es la voz de Cristo tampoco, ni es la voz de Dios. Y esa voz decía, alabad a nuestro Dios. No cabe duda que esta voz se está percatando de que ha iniciado una adoración de los 4 seres que están alrededor del trono y de los 24 ancianos. Y entonces esta voz está dirigiéndose a los ángeles y a toda la creación salvada. Y les dice que alaben a nuestro Dios. Y digo que no es la voz de Dios ni de Jesucristo, porque están expresando, esa voz está expresando que se alabe a nuestro Dios. Es una voz que se separa del trono, es decir, que procede de la dirección del trono. Es difícil identificar dicha voz con absoluta precisión, porque Juan no lo describe, no lo dice. Pero es probable, sin embargo, que sea la voz de uno de los ángeles de la presencia del Señor. Porque hemos estado viendo que hay una participación de ángeles poderosos en este libro de Apocalipsis, y principalmente en los últimos capítulos que hemos estado viendo. Y entonces aquí cabe la pregunta, ¿a quiénes se les dice que alaben a nuestro Dios? Dice, a todos sus siervos y los que le teméis. Todos sus siervos y los que le teméis. Pero no solo a ellos, sino dice también, así pequeños como grandes. Así pequeños como grandes. Entonces, la orden de alabar a Dios está dirigida a todos sus siervos y los que le temen. Y quizás la referencia sea al mismo grupo. La idea es, todos sus siervos, es a saber, los que reverentemente le teméis, sean pequeños o sean grandes. Los siervos de Dios
grandes y pequeños, muestran que han confiado en Él mediante el temor que exhiben delante de su presencia. Aquí estamos en el segundo grupo de alabanza celestial, que habíamos visto que habían 3 tipos de alabanza celestial, y este es el segundo que estamos viendo en este momento. Y dice el siguiente versículo, el número 6. Dice, y oí, como la voz de una gran multitud. Esto lo está relatando Juan. Que Juan oyó como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Este es el cuarto aleluya. Vimos la semana anterior que esta palabra se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y las 4 están en el libro de Apocalipsis. Entonces Juan dice que está oyendo la voz de muchas gentes y la oye como un estruendo de muchas aguas, como de grandes truenos que dicen aleluya. ¿Cuál es la razón de expresar este cuarto aleluya? Esta es la 4ª vez que Dios es alabado con un gran aleluya en este pasaje. No es fácil identificar el origen de esta alabanza. La primera intención sería atribuírsela a los redimidos que están en el cielo. Los redimidos que están en el cielo. Sin embargo, la gran multitud del versículo 6 debe ser la misma que aparece en el versículo número 1, donde indudablemente se refiere a ángeles. Esa multitud hace un llamado a regocijarse y a dar gloria por la llegada de las bodas del Cordero y porque su esposa se ha preparado. Aquí es donde la iglesia está siendo aludida. Con ese cuarto aleluya, esas voces innumerables que truenan, están diciendo que están adorando a Dios, están exclamando esa expresión de aleluya porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí está la iglesia. Han llegado las bodas del Cordero. Hasta en el capítulo 19. Hasta la 7ª copa. Quiere decir que estamos al final de la gran tribulación. Porque la 7ª copa es el final de los juicios de Dios. Al final de la gran tribulación, las bodas del Cordero se van a celebrar. No es antes. Y dice, y porque su esposa se ha preparado, la iglesia. No está hablando de Israel, está hablando de la iglesia. Pero también podríamos decir que se están diciendo aleluya, esas voces, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque han llegado las bodas del Cordero, porque la esposa se ha preparado, pero también porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Quiere decir que se está dando la segunda venida de Jesucristo. Y Él se está sentando en su trono para inaugurar el reino milenario y por eso se está diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ya está reinando. La descripción que está dando Juan es que ha ocurrido la tremenda victoria del Cordero de Dios sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, y que ha concluido la guerra del Armagedón y Cristo ha salido victorioso
porque Él ya está reinando. Expresa además el anuncio de la inauguración del reino de Dios en la tierra, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se está inaugurando. El coro celestial proclama con toda contundencia la razón del por qué Dios es alabado. El reino de Dios puede ahora reemplazar al demolido poder mundial que ha dominado la tierra en oposición al reino de Dios durante los 7 años, principalmente durante los últimos 7 años de ese periodo, que es el periodo de la gran tribulación. Ha terminado el imperio mundial que había establecido la bestia, ha concluido su existencia y se ha cambiado ese reino por el reino de Dios. Se da por sentado anticipadamente que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ha comenzado a reinar. Y las bodas del Cordero se celebrarán casi paralelamente. Debe recordarse una vez más que el reinado del Mesías no termina con el milenio. Al finalizar el milenio, no termina ese reinado del Mesías, sino que ese reinado va a continuar por toda la eternidad, porque es un reino eterno. El milenio será el preámbulo histórico del reinado de Cristo. El tiempo en que su gloria y sus atributos serán exhibidos dentro del marco de la historia. Y entonces, si se está expresando este aleluya por la destrucción de Babilonia, porque han llegado las bodas del Cordero, porque la esposa se ha preparado, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, entonces dicen estas voces que son angelicales, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Por todo esto que hemos mencionado, ellos dicen que nos gocemos y nos alegremos y le demos gloria. Si nosotros podemos identificar a esa multitud con los arpistas de Apocalipsis 14:2, debiéramos de concluir que lo más probable es que la alabanza de Apocalipsis 19:6, que es el que estamos viendo, proceda de las huestes angelicales que unen sus voces para formar un coro solemne que exalta y glorifica a Dios por lo que Dios es y por lo que ha hecho. Juan escuchó lo que le parecía un enorme coro que se oía como si fuera una sola voz. Es decir, oye como el rugir de una poderosa catarata. Ese gran coro de seres celestiales expresa un poderoso y estupendo aleluya, es decir, alabad a Jehová, a Yahvé. En Apocalipsis 19:7, la invitación es a gozarnos y alegrarnos, y se debe a la inminente celebración de las bodas del Cordero. Cuando se celebran bodas, hay gozo, hay alegría. Entonces, han llegado las bodas del Cordero y por eso dicen esas voces que nos gocemos y nos alegremos. Los seres celestiales también hacen un llamado a dar gloria a Dios. Dice, y démosle gloria a Dios. Dios es digno de ser glorificado por su gran obra de redención. La consumación de su plan eterno respecto a su iglesia está a punto de realizarse. Llegó la hora de las bodas del Cordero. La gloria a Dios es uno de los grandes temas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Glorificar y alabar a Dios son considerados como la más elevada responsabilidad del hombre.
La gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de sus atributos. Por eso el salmista en el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Jesucristo es la refulgencia de la gloria de Dios, según lo dice Hebreos 1:3. En resumen, podríamos decir que la gloria de Dios es la meta final del universo y de la historia. Y por eso es ese cuarto aleluya, donde están participando los 4 seres vivientes, están participando los 24 ancianos y las voces de todos los ángeles dándole gloria a Dios, porque esa es la meta final del universo y de la historia. Cuando habla de que han llegado, señala a un acontecimiento tan real que aunque es futuro, se da por sentado como si ya hubiese ocurrido. Lo mismo sucede con el verbo se ha preparado. Desde la perspectiva de la culminación, o sea, la finalización de los acontecimientos de la séptima copa, estamos en esa perspectiva de la finalización. Ponerle término a los juicios de la séptima copa, las bodas finalmente han llegado. Al finalizar los juicios de la séptima copa, las bodas finalmente han llegado. En un sentido, el día de las bodas del Cordero y su esposa es el día de su segunda venida. Justo ese es el momento de las bodas del Cordero, cuando Cristo viene en su segunda venida. El texto habla de las bodas del Cordero y añade que su esposa se ha preparado. Sin duda, el Cordero se refiere al Mesías, o sea, el Señor Jesucristo. En todo estas noticias que se están dando y lo que se está comentando en este capítulo, en esos primeros 6 versículos, nosotros podríamos encontrar 2 preguntas importantes que necesitan aclaración y que ya las hemos mencionado de alguna forma. La primera es, ¿cuándo tendrán lugar las bodas del Cordero? ¿Y quién es la esposa? Sería la segunda. Lo más sensato es considerar que las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo después del rapto de la iglesia. Las bodas. Pero las fiestas de las bodas del Cordero, que son 2 eventos distintos. Uno son las bodas y otras son las fiestas. Las fiestas de las bodas tendrán su culminación. Oiga, su culminación, o sea, su finalización, esas fiestas van a terminar después del milenio. No son una fiesta como las bodas terrenales que terminan en el mismo día, en la misma noche. Estas bodas van a culminar después del milenio. Imagínense el gozo que estará experimentando la iglesia al estar de fiesta durante 1000 años. La decisión más sabia es incluir tanto el milenio como el nuevo cielo y la nueva tierra como la prolongada fiesta de bodas del Cordero y su esposa. Dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Pero mire qué interesante y qué abundancia de información nos está dando Juan en este capítulo. Porque en este versículo dice, bienaventurados los que son llamados a la cena. Estos no son la iglesia, los llamados a la cena. Porque es la iglesia, es la esposa la que está invitando a la cena.
Entonces, estos bienaventurados que son llamados, estos son los invitados a las bodas del Cordero. Aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de los que son llamados, los que son invitados a esas bodas. El segundo tema que debe aclararse es ¿quién es la esposa? Porque puede dar confusión para algunos. ¿Por qué? Porque encontramos en estos pasajes, en estos profetas, Oseas, Isaías, encontramos en el Antiguo Testamento que Israel es la esposa de Jehová. Pero no es esas las bodas que se están celebrando. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en Corintios, en Efesios y en Apocalipsis, o sea, en el Nuevo Testamento, que la iglesia es la esposa de Cristo. O sea, ¿quién es la esposa? La iglesia de Cristo. Israel es la esposa infiel que vuelve a su marido, según Jeremías 3 y Oseas 14. Pero, en contraste, la iglesia es una virgen pura, según de Corintios. Es una virgen pura que está desposada con Cristo. Como la esposa del Cordero, la iglesia será presentada delante del esposo, gloriosa, santa y sin mancha, para la celebración de las bodas del Cordero. Note que estamos diciendo que va a ser presentada. ¿Por qué va a ser presentada la iglesia como esposa? Vamos a ver cómo eran las costumbres en Israel en las bodas de los judíos. ¿Cuál es el motivo para gozarse y alegrarse? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese es el motivo. Pero las bodas hebreas consistían en 3 fases. Primero se daba el desposorio, que es el compromiso. Segundo, se presentaba. Por eso decimos que la iglesia va a ser presentada. La presentación, la fiesta que duraba varios días antes de las nupcias. Había fiesta antes de las bodas en la costumbre judía. Y por último se daba la ceremonia, que era el intercambio de votos. La iglesia ya fue desposada con Cristo por elección soberana de Dios en el pasado eterno. Eso está en Efesios 1:4, Hebreos 13:20. Y le será presentada en el arrebatamiento, Juan 14:1 y 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. La última cena o el banquete de bodas indicará el fin de la ceremonia. O sea, después del milenio, cuando termine la fiesta de las bodas, habrá una cena. Porque todos nosotros sabemos que en las bodas, cuando ocurre la ceremonia, después de la ceremonia viene la fiesta. Después de la fiesta viene la cena para casi finalizar el evento. Entonces, eso es lo que va a suceder aquí. La última cena o banquete de bodas indicará el fin de la ceremonia. Esta cena simbólica tendrá lugar en el establecimiento del reino milenario y en el transcurso de ese periodo de 1000 años. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21:2. Mientras que el término esposa se refiere con frecuencia a la iglesia, como en este caso. Se aplica a los redimidos de todas las épocas y todos los lugares, como resulta claro en el resto del libro. Y dice, y a ella se le ha concedido, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa vestidura no es para cualquier persona. Está reservada, en este caso, para la iglesia, porque dice, se le ha concedido, se le ha permitido, se le ha dado el privilegio
de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aclara Juan aquí, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Los creyentes como individuos y la iglesia como la esposa del Cordero obtienen su limpieza espiritual por la gracia de Dios. Es a través de la obra perfecta de Cristo que el creyente recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Es por gracia, por la gracia de Dios. La esposa estará vestida con una vestimenta similar a la de los 7 ángeles que portan las 7 copas, según Apocalipsis 15:6. Y también esa vestimenta va a ser similar a la de los ejércitos celestiales que acompañan al Señor Jesucristo en su segunda venida, según Apocalipsis 19:14. El texto declara que el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto hace referencia a las acciones justas de los santos, que no contradice en nada al hecho de que el creyente es declarado justo. El creyente es declarado justo por la fe en Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, las acciones justas guardan relación con los galardones. Hay una correlación muy estrecha entre las acciones justas y los galardones. Y eso es entendible, eso es razonable, eso lo podemos comprender. Que si la iglesia ha practicado las acciones justas, entonces tendrá derecho a los galardones. Galardones que Dios repartirá a los creyentes, no en el gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿qué va a ser? Luego que la iglesia sea arrebatada y lleguemos al cielo, inmediatamente tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí se van a probar nuestras obras. Si las obras que nosotros hemos hecho fueron de oro, de plata o de piedras preciosas, cuando sean probadas por el fuego, las obras van a permanecer y los galardones serán extraordinarios para los creyentes con este tipo de acciones. Pero si estando en el tribunal, cuando nuestras obras sean probadas en ese tribunal por el fuego y nuestras obras habían sido construidas con madera, con heno y hojarasca, se perderán. Entonces, estas gentes tendrán una pérdida, no de su salvación, sino que perderán galardones. Perderán galardones. Yo estaba leyendo un estudio que había preparado, creo lo compartí la vez pasada. Y dice, todos los que recibieron a Cristo son salvos. Pero no todos los cristianos finalmente heredarán. Nosotros sabemos que hay muchas clases de cristianos. Hay cristianos carnales, hay cristianos infieles, hay cristianos perversos, hay cristianos inmorales, hay cristianos niños, inmaduros, pero hay cristianos espirituales también. Hay cristianos fieles, hay cristianos santos. Si tomamos en cuenta la gran variedad de cristianos que hay,
la pregunta que debiéramos de hacernos es, ¿a qué grupo de cristianos pertenecemos? ¿Tienen todos estos grupos que hemos leído, tienen todos la misma recompensa que todos? O que por lo menos los del grupo de los cristianos espirituales, cristianos fieles y cristianos santos, aquellos que sus obras fueron probadas en el tribunal de Cristo y que sus obras fueron construidas con oro, plata y piedras preciosas, ¿tendrán los mismos galardones los que construyeron con heno, madera y hojarasca? No, ¿verdad? Un niño lo puede entender. Razonablemente no pueden tener los mismos. Porque si ellos tuvieran los mismos galardones que los que construyeron con oro, plata y piedras preciosas, entonces ¿de qué serviría esforzarse y librar tantas batallas, muchas veces batallas feroces contra el tentador, si al final de cuentas todos tendrían el mismo tipo de recompensa? No puede ser. Pero aquí estamos viendo, hemos llegado a ese momento en el capítulo 19, donde la esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero se van a celebrar, pero ya pasamos por el tribunal de Cristo y hemos sido galardonados. Las acciones justas de los santos, o sea, no la justicia de Cristo que fue imputada a los creyentes para su salvación, sino los resultados prácticos de esa justicia en la vida de los creyentes, es decir, la manifestación exterior de la virtud interior. Luego Juan oye las siguientes palabras, que dice: y el ángel me dijo, este último ángel, porque han habido una serie de ángeles, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si vamos viendo la revelación que está recibiendo Juan, ese proceso de la revelación de los acontecimientos que se van a estar dando en ese periodo, vamos a encontrar este orden de lo que hemos estado mencionando. Bienaventurado significa afortunado, dichoso, lleno de felicidad. La designación de bienaventurados, es decir, más que felices, es dada a quienes han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. La esposa del Cordero es diferenciada de los asistentes a las bodas. La esposa evidentemente es la iglesia y los asistentes a las bodas son los santos de las edades pasadas y futuras. Este acto ha de ocurrir en el cielo. Luego sucederá la fiesta o banquete de las bodas. Y mire esto, dicha celebración tendrá lugar en la tierra, porque iba a ser en el milenio. El reino de Cristo ya está establecido en la tierra y aquí va a ser la fiesta de las bodas del Cordero. Los llamados son los invitados, no es la esposa, pues ella es la que invita. Estos son los que fueron salvos antes del Pentecostés, o sea, antes de la iglesia. Todos los creyentes fieles y salvos por gracia mediante la fe que vivieron hasta el nacimiento de la iglesia. Aunque aquí no son la esposa, todos ellos serán glorificados y reinarán con Cristo en el reino milenario. Pero también de estos llamados invitados están o van a incluir los santos de la gran tribulación y los creyentes que vivan en un cuerpo terrenal durante el milenio. O sea, es una fiesta muy concurrida. Va a haber muchas personas en esa fiesta.
Bueno, sigue diciendo Juan que el ángel le ha dicho que escribiera esta bienaventuranza y luego le dice el ángel y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, el ángel está ratificando que lo que Juan está oyendo son verdades de Dios. Con esta frase, el ángel afirma de manera contundente el origen divino de la revelación que ha transmitido a Juan. Juan no debe de poner en duda que lo que está oyendo del ángel es algo que Dios ha expresado. Ante estas noticias y lo que Juan está viendo, y debe ser un ángel tan extraordinario que Juan por un momento, y él mismo lo escribe aquí en el versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Era un ángel tan esplendoroso, majestuoso, se veía poderoso, que Juan lo confundió con el Señor mismo. Y se postró a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo inmediatamente, mira, no lo hagas, porque ningún ángel de Dios va a aceptar adoración que solo le corresponde a Dios. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice, adora a Dios. Y adora a Dios, ¿por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda esta profecía que está recibiendo Juan, todas estas verdades dice que son el testimonio de Jesús, quien es el espíritu de la profecía. Y Juan creía que este ángel era Jesús y por eso se postró para adorarle, pero el ángel le corrigió su actitud y le dijo que no lo hiciera. Evidentemente, Juan quedó profundamente impresionado por la revelación que acababa de recibir. Su reacción inmediata fue la de postrarse y adorar al ser celestial que le había mostrado hechos tan estupendos. Juan pensaba que el ángel representaba a Dios o que la emoción le había hecho perder los sentidos a causa de la revelación de la gloriosa consumación. Es que Juan está sometido a una presión, pero muy fuerte, que por un momento él pierde el sentido del lugar donde se encuentra. Y viendo al ángel impresionante, cree que es el Señor. Pero lo que el ángel expresa concretamente significa, no me adores. Los santos ángeles de Dios saben que el único digno de adoración es el soberano Dios vivo y verdadero. Solo a él se le debe de adorar. No debemos de adorar imágenes, ni de madera, ni de hierro, ni de plata, ni de oro, ni de bronce, porque el único que merece la adoración es el soberano Dios vivo y verdadero. No debemos adorar a la familia, no debemos de adorar el trabajo, no debemos de adorar el negocio, no debemos adorar nada ni a nadie de este mundo. El único digno de adoración es Dios, solo a Él. Tanto el texto bajo consideración de 19:10 como en Apocalipsis 22:9, un ángel del cielo de manera rotunda se niega a ser adorado. Ahora veámoslo. A modo de contraste, lo que estará pasando en la gran tribulación durante esos 7 años va a ser esto, que tanto el dragón como la bestia, es decir, Satanás y el anticristo, exigen adoración y sentencian a muerte a todo aquel que se niegue a adorarles. Porque fue lo que Satanás le dijo al Señor cuando estuvo en el desierto, en su ayuno. Le dijo,
si postrado me adorares, porque él siempre ha querido que se le adore. Pero Satanás sabe que el único que merece adoración es Dios. Pero en ese periodo, ese trío satánico va a exigir a toda la humanidad que lo adoren, y al que no lo haga lo van a sentenciar a muerte por negarse a adorarle. Solo Satanás pide adoración. Porque ni los profetas, ni los apóstoles, ni los ángeles, ni ninguna otra criatura debe ser adorada. Solo Dios merece ser adorado. Solo Dios merece ser adorado. Bueno, sigamos en lo que Juan está describiendo en este capítulo 19. Dice los versículos del 11 al 16, empezando con el 11. Entonces, después de toda esta revelación de las bodas, de la fiesta de las bodas, de los invitados, de la destrucción de Babilonia, después de todo esto, dice, entonces, dice Juan, vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto. Pero si Él está en el cielo, ¿qué nos está queriendo decir Juan? Quizás solo una parte del cielo estaba abierta para Él, pero ahora le abren todo el cielo. Estos versículos describen el maravilloso y deslumbrante regreso de Jesucristo a la tierra con poder y gloria para inaugurar su reinado de paz, justicia y santidad. Todo esto es lo que está viendo Juan en el cielo abierto, viendo al Cordero de Dios, a Jesucristo, viniendo para inaugurar su reinado. Eso lo está viendo él ahí, con el cielo abierto. En Apocalipsis 4:1, Juan había visto una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Ahora en 19:11, el apóstol contempla el cielo abierto, no una puerta, sino que el cielo abierto. También se menciona que el templo de Dios fue abierto en el cielo en Apocalipsis 11, 19 y 15:5. Ahí se ve el templo de Dios que fue abierto en el cielo. Pero ahora Juan lo que está viendo es el cielo completo abierto. Los mismos cielos se abren para poner al descubierto al Cristo glorificado. Qué impresionante, hermano. Qué experiencia tan gloriosa la que tuvo Juan. Era como para quedar extasiado viendo la belleza del cielo. Ya Juan ha escuchado la música celestial. Ya ha oído que la esposa está preparada. Ya se le ha confirmado que la invitación a la cena de las bodas se ha dado y que está cerca. Y por eso él dice, y vi. Y lo que él ve son 8 escenas que constituyen la fase activa de la séptima copa. ¿Cuáles son esas escenas? Primero, la que habla del regreso de Cristo, 19:11. Ve la invitación a las aves del cielo, 19, 17 y 18. La derrota de la bestia, 19, del 19 al 21. Vio cómo atan a Satanás en el 20, del 1 al 3. Ve el milenio y la derrota de Satanás en el 20, 4 al 10. Ve la colocación del gran trono blanco, 20, 11. Ve el juicio de aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, 20, del 12 al 15. Y por último, el octavo, ve el nuevo cielo y la nueva tierra en 21, del 1 al 8. Eso es lo que Juan está viendo en este versículo que estamos analizando. O sea, le muestran todo el cielo, todos los acontecimientos que se van a dar, y por eso le dicen a Juan, escribe, porque son tantos eventos que se le podía olvidar a Juan alguno de ellos. Y para que no se le olviden, le dicen, escribe, porque era mucha información, mucha revelación la que se le estaba dando. Al analizar el pasaje de Apocalipsis 19,
del 11 al 21, que trata de los acontecimientos directamente relacionados con la segunda venida de Cristo a la tierra. Primeramente, el Mesías destruirá a la bestia, sus seguidores y el falso profeta. Y posteriormente se ocupará del dragón, es decir, de Satanás. El uso de la expresión "y vi" indica que hay una secuencia cronológica, comenzando desde el 19:11 hasta el 21:1. Ahí hay una secuencia totalmente cronológica. Estos versículos describen el maravilloso y deslumbrante regreso de Jesucristo a la tierra con poder y gloria para inaugurar su reinado de paz, justicia y santidad. Recordemos que el día que el Señor ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, unos ángeles dijeron a los apóstoles en Hechos 1:11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí Juan está viendo esta segunda parte de ese versículo 11. Él fue el primero en ver la segunda venida de Cristo a establecer su reino. Cristo volverá. Él volverá a la tierra en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como Zacarías 14, Salmo 2, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 12, Isaías 63, Isaías 64, Daniel 7. Pero en el Nuevo Testamento se habla también y anuncia la segunda venida de Cristo en gloria. Mateo 19, Mateo 23, Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Hechos 15, Romanos 11 y Apocalipsis 1. O sea, la venida de Cristo está anunciada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no con una sola cita bíblica, con un sinfín de citas bíblicas. En realidad, el tema central de las Escrituras es, sin duda, la segunda venida de Jesucristo. Lo más importante, la segunda venida de Jesucristo. Él volverá a la tierra como un guerrero divino y derrotará a todos sus enemigos. Vendrá de manera personal, visible, judicial y gloriosa. En este libro de Apocalipsis se mencionan 56 veces el cielo. Yo solo puse aquí unas pocas. El testimonio en el cielo, abierto en el cielo, puesto en el cielo, estrellas del cielo, descender del cielo, voz en el cielo, etcétera, etcétera. 56 veces. Pero solo una vez Juan vio el cielo abierto. Solo una vez. Y es al final casi de la existencia de los seres humanos en esta tierra. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco en el cielo. Yo me pregunto, ¿hay caballos en el cielo? Aquí dice que, Juan dice que vio un caballo blanco y lo está viendo en el cielo. ¿Qué tipo de caballo será? Y el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Esto es lo que Juan está viendo en el cielo abierto. Un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es el verdadero Mesías que está regresando a la tierra como el soberano rey del universo. Y Juan lo está describiendo. Sus enemigos piensan que fue derrotado en la cruz, pero él demuestra, sin embargo, con su resurrección, exaltación y regreso en gloria, que es el Mesías rey victorioso. Él no está muerto, está vivo. El hecho de llamarse fiel y verdadero contrasta con los falsos cristos de los que el mismo Señor habló en Mateo 24, que se levantarán en los postreros días y en particular con el anticristo que pretenderá engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos, según de Tesalonicenses. Pero Juan lo sigue describiendo y dice que
El que viene en el caballo blanco viene con justicia, que con justicia juzga y pelea. O sea, Dios siempre va a ser justo. Con justicia juzga y pelea, pero no con la iglesia. La justicia es una de las características sobresalientes del Mesías y de su reino. Eso lo vemos en Isaías 11, 62, Jeremías 23, Daniel 9, Oseas 2. El Cristo que viene es tanto juez como guerrero. Y primero juzga, porque así es el orden. Primero se juzga, porque es el orden divino en el juicio que precede a la victoria. Él va a ejecutar juicio sobre la bestia, el anticristo, y va a hacer guerra contra él, y lo va a derrotar, obviamente. Va a hacer guerra contra las naciones y las va a derrotar. Las naciones de la tierra estarán encabezadas por sus líderes militares y se van a unir para hacer guerra contra Jehová y contra su ungido, según dice el Salmo 2:2. Dice que ese jinete de ese caballo blanco, que se llama fiel y verdadero, Juan lo describe con sus ojos que eran como llama de fuego. ¿Y qué quiere decir eso? Que nada podrá esconderse de la penetrante mirada del Mesías. Nada. Nada podrá esconderse de la mirada del Mesías. Además apunta al carácter justo de sus juicios. También podría significar que su juicio es incapaz de producir decepción o fraude. Es decir, penetra todas las cosas, aún los secretos del corazón, y consume a sus enemigos. Pobre la gente de ese periodo. Pobrecita la gente. Realmente ha llegado el final para ellos y el juicio va a ser justo sobre ellos, pero van a sufrir lo indecible porque ya han sufrido 21 juicios aquí sobre la tierra, pero están próximos a ir al infierno. Un juicio que nunca acabará. Será eternamente. Dice que había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. ¿Y eso qué quiere decir? Que la diadema sugiere dignidad real y contrasta con corona, que tiene que ver con victoria, con festividad, con honor público. Si bien es cierto que el dragón tiene una diadema en cada una de sus 7 cabezas y que la bestia en cada uno de sus cuernos, el Mesías lleva en su cabeza no una, sino que muchas diademas. Como rey de reyes, toda autoridad va a ser de él. Los reyes de la tierra tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante del gran rey del universo. Aunque no quieran, tendrán que doblar sus rodillas delante de él. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estamos en el versículo número 12, casi finalizándolo, y este pasaje es del 11 al 16. Nos vamos a quedar aquí por razón del tiempo, que hemos llegado a 1 hora. Ya estamos, hermanos, al final de la gran tribulación para dar inicio al milenio. Estamos en la parte final de la revelación del Apocalipsis. Así es que ya hemos visto pasajes interesantes como las bodas del Cordero, la celebración, las fiestas y todo. Yo les recomendaría que no nos perdamos el resto de los estudios hasta que lleguemos al capítulo 22, que es el desenlace final, no solamente para el ser humano, sino que para los seres espirituales. Así es que dejamos tiempo para que hagan preguntas o hagan algún aporte, quieren hacer algún comentario. El tiempo es para ustedes.